Hola, hola a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestra temática del devocional. Cada viernes vamos a tener un tema específico. El viernes pasado estuvimos hablando del lugar secreto. Si de pronto no lo han escuchado, bueno, le animamos a que lo escuchen. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Y cada tema va a ser un tema muy importante porque la intención de cada video es animar a toda la generación Radical y Transformers para que vayamos alimentando y creciendo y madurando nuestra relación con Dios. Esa es nuestra intención de hacer estos videos cortos. Entonces, quiero que usted por favor ahí me acompañe al libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 44, y voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Versículo 39, y aquí es cuando Jesús ora en el monte de los olivos. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. 40. Allí les dijo: oren para que no sean a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. 44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Entonces, miramos en el versículo 39 y una palabra que llamó mucho mi atención fue que Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y dice, y como de costumbre. Entonces, vemos como cada uno de nosotros diariamente hacemos muchas actividades que ya las tenemos por costumbre, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que nos tenemos que levantar, tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades, con ciertas tareas, con ciertos oficios cada día, ¿no es cierto? Y ya vamos adquiriendo ciertos hábitos. Cuando una actividad es repetitiva, la vamos haciendo todos los días y se convierte en una actividad repetitiva, entonces finalmente se termina convirtiendo en un hábito. Entonces, así mismo debe ser la oración. Dice aquí que Jesús tenía él ya lo hacía como una costumbre. Dice que iba al monte de los olivos y dice que ahí iba a orar. O sea, hacía parte de su vida cotidiana y apartarse, ¿para qué? Y dice en el 41, dice que se arrodilló y oró. Entonces, eso me indica también que se apartaba, ya había ese hábito, esa costumbre de ir y buscar la presencia de Dios, pero también había una linda actitud para hacerlo, porque dice que se arrodilló y oró. Entonces vemos también la importancia de la actitud cuando vamos a apartarnos y a tener un tiempo a solas con Dios. Entonces, recordemos entonces quién es Jesús. Jesús, recordemos que era el Hijo de Dios. ¿Y será que Jesús necesitó orar? ¿Y será que usted y yo más bien necesitamos orar? Claro que sí. Estamos viendo un claro ejemplo de que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitaba hacerlo. Él se apartaba y dice que ya era una costumbre, ya tenía como de costumbre apartarse e ir a orar. Entonces, si aún siendo el mismo Hijo de Dios tenía esa necesidad de hacerlo, ¿cuánto más usted y yo no tenemos esa necesidad de orar? Claro que todos necesitamos orar y vemos la importancia de tener una buena actitud cuando vamos a ir a buscar su presencia. Entonces, ¿por qué Jesús fue en ese momento a orar? Y vemos el versículo 44. Dice que oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y dice en la versión PDT que estaba sufriendo mucho, lo dice en la otra versión. Y acá dice que él oraba con más fervor, porque dice que estaba en agonía, porque dice que estaba sufriendo mucho. O sea, la estaba pasando no muy bien, al contrario. Pero vemos que, ¿será que Dios escuchó esa oración? Miremos que dice el versículo 43.
y dice que entonces apareció un ángel del cielo y dice que lo fortaleció. O sea que alguna vez te has sentido cansado o te has sentido como que de verdad ya no podemos más y vamos a tirar la toalla. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así y es ahí donde he ido aprendiendo que es cuando más rápido yo salgo corriendo a la cruz, es cuando más rápido yo salgo corriendo a mi lugar secreto, a buscar su presencia, porque es ahí donde encuentro mi paz, es donde encuentro mi consuelo, es donde encuentro nuevas fuerzas, porque uno entra ahí súper cansado, agotado, acongojado, triste, y cuando sales de ahí tú sales muy diferente, tú sales siendo muy diferente, porque siempre en su presencia vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Entonces dice que Jesús fue ministrado por ángeles, o sea, tan lindo Dios, o sea, Él escuchó, Él no es sordo ni es indiferente cuando nosotros nos sentimos. Muchos nos hemos sentido así como Jesús se sintió en ese momento, en agonía, en angustia. Y Dios no fue indiferente, Dios le envió ayuda, Dios lo fortaleció, Dios le ayudó. Y así siempre lo hace Dios. Dios nos escucha, nos manda ayuda y nos fortalece. Entonces, Jesús fue ministrado por ángeles cuando sufrió momentos de humillación y de angustia. Porque Jesús dice que él oraba con aflicción, dolor. ¿Por qué? Porque se aproximaba a su muerte. Pero como siempre, Jesús siempre estuvo sometido a la voluntad de Dios. Quiero que por favor ustedes busquen en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y dice en la traducción lenguaje actual: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Dice, no se olviden de orar. O sea, todos los días, muchachos, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos orar todos los días. No nos olvidemos de orar. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice lo siguiente: estén siempre alegres. Nunca dejen, aquí nuevamente la advertencia. A veces tenemos demasiadas actividades, demasiadas cosas, llegamos muy cansados y decimos, bueno, Señor, muchas gracias, amén. Sí, la oración del minuto de Dios. Entonces, no, dice nunca. Y aquí nuevamente otra advertencia. Versículo 16, estén siempre alegres. Versículo 17, nunca dejen de orar. 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, y esto es lo que queremos dejar el mensaje en este día. Y es que, no nos olvidemos de orar. Oremos. Y tal vez muchos se preguntan, que tal vez están empezando esta carrera de la fe, pero yo no sé orar y cómo aprendo a orar. Bien, eso solamente lo aprendemos a orar, porque a mí también me sucedió. Yo decía, no sé cómo hacen los demás para orar tanto tiempo. A medida que vamos leyendo la palabra de Dios, cuando vamos a leer la palabra de Dios, de pronto un consejo que les doy es: empecemos por los evangelios. Ahí vamos a aprender a conocer de Jesús, quién era Jesús, el propósito de Jesús, el que vino a cumplir a esta tierra, y qué hizo Jesús cuando el tiempo que estuvo en la tierra. Entonces les animo, y es un consejo, empezar por los evangelios. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, inquietud que tengan, en lo que le podamos apoyar y colaborar, nos pueden escribir también por interno. Entonces, que Dios les bendiga grandemente y